Diga conmigo, se veía venir. Pero dígalo fuerte, diga, se veía venir. ¿Y cuándo nosotros decimos eso? Bueno, cuando sabemos que algo va a pasar, pero que ya nosotros sabemos de antemano como que se me hace que esto. Y después que cuando ocurre, cuando pasa, uno decía, yo sabía, ¿sí o no? Sabía, ¿por qué? ¿Y cómo tú sabías? Porque se veía venir. Sí, yo sabía que algo iba a pasar, que algo iba a ocurrir. Amén. Entonces, se veía venir. Una de las cosas que vemos y quiero compartir contigo el día de hoy es acerca de un hombre que todos nosotros sabemos, conocemos, hemos leído, hemos visto películas, bueno, hemos visto de todo. Y es acerca de David. Y quiero enfocarme en algo en particular en la vida de David. Todos saben cómo llega David, ¿verdad? David siendo hijo, tenía un padre, llega el profeta Samuel, lo unge delante de su padre, sus hermanos, le da una promesa, una palabra. Y la palabra que le da era de que, bueno, de que él iba a ser, ¿verdad?, el rey de Israel. ¿Verdad? Pero no se cumplió en el momento. O sea, él recibe la palabra de que se va a cumplir, pero no fue que se cumplió en el momento. Pasaron unos años de preparación, ¿sí? Tanto para David en todos los aspectos, de preparación física, preparación también, ¿verdad?, en sus habilidades, pero también en su preparación en cuanto a su conocimiento, porque ser rey no era cualquier cosa. O sea, era una responsabilidad muy grande. Y David, cuando recibe la promesa, cuando recibe que es ungido para ser rey, era un joven, era un muchacho. Entonces él necesitaba una preparación. Y muchas veces lo da el estar en los lugares correctos, con las personas correctas, pero también el tiempo muchas veces es necesario para tener la experiencia, ¿sí? Ahora bien, David ya en este caso, y lo que quiero compartirte, David ya era rey, ¿ok? Ya David es rey, él está reinando. Él llegó al trono, muere Saúl, muere Jonatán, por un periodo muy corto, ¿verdad? Uno de los hijos de Saúl toma el trono, pero para hacer una transición para cuando llegue David al trono, ¿sí? Entonces muere Saúl, queda uno de los hijos de Saúl, ¿sí? Por un corto tiempo, y después llega David al trono. En ese momento también se divide el reino. ¿Por qué? Porque llega David y uno de los hijos de Saúl también está reinando, y eran aliados, pero hubo un momento que había confrontación entre ellos hasta que ellos llegaron a unirse y hubo un solo rey, que en este caso fue David. Muy bien, David está reinando, ¿sí? Diga conmigo, ya David es rey, él está reinando. Y lo que nosotros vemos con David era que Dios había puesto un favor sobre la vida de David y también sobre su habilidad como líder militar. Entonces David tenía algo, tenía que era rey, diga conmigo, era rey, pero tenía habilidades como líder militar. Es decir, él sabía pelear, sabía batalla. En aquellos tiempos, los reyes eran simplemente más que dar órdenes. Los reyes, más que administrar un palacio y una nación, eran hombres preparados para la guerra. Eran hombres que sabían batallar. Muchas veces los reyes tenían que ir a las batallas, ir a batallar, a pelear, a guerrear. ¿Con qué? Con su ejército. Ellos se preparaban, ellos entrenaban, eran hábiles. ¿Para qué? Para manejar los escudos, para manejar las espadas, las lanzas o las flechas, también para montar a caballo, ¿verdad? Para cabalgar. Es decir, eran hombres que no era simplemente que estaban sentados todo el día echados ahí en una poltrona, ¿verdad? En su trono. No, sino que eran hombres que también entrenaban, eran hombres que cuando era en el momento de la guerra, de la batalla, ellos se alistaban, ellos se montaban en sus caballos, ¿verdad? O en su carruaje, y ellos iban a la batalla, ellos daban la vida, así como sus guerreros que pertenecían al ejército. Y David en ese momento tenía habilidades también, habilidades como líder, ¿verdad?, militar. Ahora bien, aquí vemos dos cosas. David contaba con el favor de Dios, con la gracia de Dios, pero también tenía habilidades de cómo saber batallar, de cómo saber pelear. Porque vamos a estar claros en algo. Imagínense un rey que iba a la batalla y que se iba a encontrar con un ejército que estaba armado, como uno dice, hasta los dientes, con todo.
Y llegaba el rey que no sabía ni siquiera cómo levantar una espada y decía: Señor, dirige la espada y que se clave así entre la gente. Eso no iba a pasar, ¿verdad que no? Había que poner ¿qué? Mi habilidad, y yo cuento con el respaldo de Dios. Ahora bien, imagínense este ejemplo. Hay dos futbolistas que todavía los estamos disfrutando y en esta era, que es Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, ¿verdad que sí? Para algunos Messi es el mejor, estoy con ustedes. Para otros Cristiano Ronaldo es el mejor. Es bueno, ¿verdad? Es bueno. Pero bien, pero o sea, hay que ser neutral, pues. Pero Messi, ahora bien, ¿por qué te pongo esto? Porque los dos nacieron con habilidades. Cuando nosotros nacemos, Dios nos da un regalo a todos. Ese regalo que Dios nos da se llama talento, habilidades. Hay personas que nacen con talentos, por ejemplo, para la música. Desde pequeño pueden sacar música simplemente por el oído. Por ejemplo, mis hermanos, yo cuando estaba más joven, ¿verdad? Cuando mis padres iniciaron la iglesia, y como típico hijo de pastor tenía que aprender a tocar algo, a cantar, tenía que hacer algo en la iglesia. Entonces yo en ese momento yo quería ser guitarrista. Y papá, cómprame una guitarra. Me compra la guitarra, me sé 3 acordes nada más, no quise más guitarra, pero la guitarra estaba ahí. Cuando yo llegaba a la casa, yo veía que mi hermano, el que me sigue, él estaba tocando la guitarra. Pero nunca habíamos ido a ninguna academia de música. Después, papá, necesito un piano, yo voy a ser pianista. Me compra el piano. No sé nada del piano. Cuando llegaba a la casa, mi hermano tocando el piano. No, papá, yo quiero ser ahora baterista. Me compraron la batería. Hoy en día, quien es el baterista de nosotros es el pastor César, que es pastor de jóvenes, que muchas veces ustedes lo han visto, ¿verdad? Porque cuando yo llegaba, aunque estaba en mi cuarto la batería, cuando yo escuchaba plan, 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 8 años y ya mi hermano tocaba la batería. Pero era algo que él había nacido con eso, ¿sí? Y después las tumbadoras. Bueno, ¿qué instrumento no me compraron? Pregúnteme qué toco ahorita. Ninguno. Después que me compraron todos los instrumentos, mis hermanos, ellos aprendieron a tocar, pero era por oído. De hecho, eran los músicos de la iglesia hasta el día de hoy. Mi hermano, ¿verdad? Nosotros somos 3 varones y uno de mis hermanos, él toca bajo, piano, batería, hasta saxofón toca. Toca de todo. Y mi otro hermano, ¿verdad? El menor, que ustedes sí lo han visto más, el otro no lo han visto porque no vive acá, ya tiene muchos años en Estados Unidos viviendo. Pero ustedes el que han visto es a César y él toca la batería. Sí, que de hecho va a tocar ahorita con Kairos Worship, ¿verdad? Va a tocar la banda de ellos que se llama De la Casa, del Ministerio de Alabanza y Adoración de Casa de Dios Ciudad Bolívar. Ahora bien, ellos nacieron con ese talento. Nacieron, ¿por qué? Porque no fueron. Y recuerdo que hace unos años cuando mi hermano, el baterista, él sale de 5º año, él se viene a estudiar para la universidad acá a Puerto Ordaz y él dice: papá, ahora sí yo me quiero preparar, yo quiero estudiar música, yo quiero leer partitura, que me pongan la hoja, yo saber, ¿verdad?, leer partitura. Ok, entonces cuando él va a hacer la prueba en una academia de música acá, que le hacen la prueba para ver qué toca, cuando se dan cuenta él dice: ya va, pero es que tú tocas. Y él dice: sí, yo sé tocar y toco muy bien, la broma es que yo no sé leer partitura. Entonces le dijeron: vamos a hacer algo, vamos a hacer un trueque, ¿verdad? Vamos a hacer un intercambio. Tú vas a dar clase, no vas a pagar, no te vamos a pagar, pero al mismo tiempo tú vas a aprender. Nosotros te vamos a dar la clase de cómo leer partitura. Entonces no vas a pagar, ¿sí? Tú vas a enseñar a los principiantes, pero al mismo tiempo vas a aprender la partitura. Él dijo: sí va. ¿Por qué? Porque él lo que quería era precisamente a leer partitura. ¿Qué es leer partitura? No sé si ustedes han visto muchas veces los músicos, les voy a dar estos ejemplos rapidito. A veces llegan cantantes que llegan sin su banda. Y ellos llegan solos: yo soy cantante, pero yo quiero una banda, quiero que me armen una banda. Mira, aquí necesito un piano, necesito batería, guitarra y bajo, con eso, porque ahorita con secuencia también, ¿verdad? Y ellos no se conocen, el cantante no conoce a los músicos, pero él llega con las partituras y le da a cada uno, le da una hoja que ahí está, eso se llama lenguaje musical, porque cada una de esas cositas que usted ve, eso significa algo, significa el tiempo, significa lo rápido, bueno, ellos sabrán, ¿verdad?
Y ellos muchas veces, los músicos, no conocen al cantante, y ellos lo que hacen, yo no sé si usted ha visto que el cantante está aquí y los músicos están aquí tocando, pero ellos no están viendo al cantante, ellos están viendo acá porque ellos están leyendo la hoja, y la hoja le dice toda la canción, a qué ritmo, qué pausa, qué acorde tienen que hacer, y ellos no ven al cantante, ellos lo que están es leyendo literalmente la música por ahí. Entonces él nació con esa habilidad, así como Messi, Cristiano Ronaldo. Messi nació con una habilidad de pequeño, donde él, ¿verdad?, hace sus gambetas, sus cosas, sus goles, mejor de la historia. Pero en el caso de Cristiano, él nació con una habilidad, pero él tuvo que desarrollarla aún más. De hecho, él mismo lo dice. Él dice, yo doy gracias que en este tiempo, en esta era donde yo estoy jugando, hay también otros jugadores, entre eso está Messi, que, ¿verdad?, en el cual me ha hecho que yo me esfuerce más para ser mejor. Una vez, uno de los directores del Real Madrid dijo lo siguiente. En ese momento Cristiano Ronaldo jugaba con el Real Madrid, y el entrenador dijo lo siguiente: yo llegaba temprano a los entrenamientos y yo pasaba por los carros, ¿verdad?, de los jugadores, y yo tocaba el capó, ¿sabes? La parte de adelante del carro, y yo tocaba, y yo veía cuál carro estaba más caliente. El que estaba más caliente quería decir que el jugador acababa de llegar, y él iba tocando, y él veía que el que estaba más frío era el que tenía más tiempo, el que había llegado de primero. ¿Sabe cuál era el carro que estaba más frío? El de Cristiano Ronaldo. Es decir, que cuando sus jugadores, sus compañeros llegaban a entrenar, ya Cristiano tenía más de una hora que había llegado, estaba entrenando, porque él se autodisciplinó. Él dijo, yo voy a llegar antes, yo voy a estar en el gimnasio, voy a estar haciendo pesa, voy a estar corriendo, voy a estar pateando. Y dice este mismo entrenador que cuando se terminaban los entrenamientos, que todos salían corriendo para sus casas, Cristiano decía, yo me voy a quedar una hora más, voy a dar una milla extra. Y dice, se iba al gimnasio, o se ponía a patear penales, o se ponía a patear tiros libres. Es decir, él se autodisciplinó a tal punto que él pudo desarrollar una habilidad con la cual él había nacido. Hay gente que tienen habilidades, por ejemplo, usted dice, bueno, pastor, yo no tengo ni la habilidad de la música, ni del deporte, pero cocino sabroso. Hay gente que nació con esa habilidad, ¿verdad?, que cocina y dice, dame la receta. No, yo cocino a ojo. O sea, ellos le echan ahí, ellos dicen, eso es tanto de sal, y a veces uno trata de imitarlo y eso le queda horrible, ¿verdad? Porque hay personas que nacieron con esos talentos o habilidades. ¿Por qué Dios nos puso esos talentos y habilidades? Para que nosotros pudiéramos sustentarnos en esta vida, pudiéramos, ¿verdad?, el poder subsistir en esta vida. Y hay personas que lo han desarrollado. Hay personas que tienen talentos y habilidades, por ejemplo, para los negocios. Hay gente que no sabe hacer negocio, pero hay gente que hace negocio y que las puertas se le abren, que lo buscan o la buscan, ¿sí? Y saben hacer negocio. Eso es un talento, esa es una habilidad. ¿Qué es lo que le decimos? Tienes una habilidad, tienes un talento, sigue desarrollándolo, perfecciónalo. Hay gente que es bueno para las ventas, por ejemplo. Si tú eres bueno para la venta, bueno, perfecciona esa habilidad que tienes para la venta. Hay personas que dicen, no, mira, vas a trabajar, necesito una persona de venta. Ay, no, yo de venta no vendo nada. La persona te está diciendo, no me gustan las ventas, no soy bueno para las ventas. Hay personas que le dicen, yo quiero trabajar, pero no quiero estar expuesto al público, no me gusta hablar con la gente. Y está bien. Cuando hay otros que dicen, yo quiero estar en el público, yo necesito hablar con la gente, ¿verdad? Y créame que hay gente que necesita hablar con la gente, ¿verdad? No sé si usted conoce ese tipo de personas, hermano, que necesitan hablar. Si no, le va a dar algo. No, habla, ¿verdad? Porque tiene que desahogarse, ¿verdad? Todos los hombres que estamos aquí entendemos esa parte. Muy bien, entonces, ¿por qué te digo esto? Porque entonces David contaba con algo. Tenía la habilidad militar, sabía batallar, pero contaba con el favor y la gracia de Dios. Contaba con el respaldo de Dios. Recuerde que la Biblia dice que cuando el profeta Samuel lo va a ungir, le dice, tú eres un hombre conforme al corazón de Dios. Había visto algo en David que era conforme al corazón de Dios. Ahora bien, David había disfrutado o venía disfrutando de varias victorias en su reinado. Mientras él estaba reinando, David siempre vivían en batalla, conquistando otros territorios, alcanzando metas, así como usted todos los días.
Usted cuando se levanta y cada semana usted tiene una meta que alcanzar. Hoy voy a hacer esto, quiero hacer esto, quiero alcanzar esto. Son esas pequeñas victorias, ¿verdad? Esas metas que nos tenemos que poner. Si usted no tiene meta, usted no tiene algo en qué esforzarse. Usted no tiene algo de, ¿verdad? Usted no le va a dar ese color, ese sabor a la vida. Pero todos necesitamos tener meta. Es que yo estoy bien, no sé. Póngase una meta, trácese algo. Usted necesita tener un proyecto en algo que te motive a todos los días a esforzarte, ¿verdad? A estar mejor. Si tú estás viviendo en algo bueno, puedes estar mejor. Amén. En cualquier área de tu vida. Ahora bien, David venía disfrutando de varias victorias. Él obtuvo victorias tras victorias, alcanzando metas, ¿verdad? Conquistando naciones. Se dice que para ese momento David ya tenía entre 8 a 9 victorias, es decir, batallas ganadas. No había perdido ninguna. ¿Y por qué él en ese momento había tenido esas victorias? Bueno, se registra, ¿verdad?, que él no había perdido y se le atribuyen sus victorias a que él era un hombre que tenía el corazón de Dios, era obediente, lo buscaba, tenía intimidad con él, le daba la importancia que tenía Dios en su vida, ¿verdad?, en su ejército y en su reino. Era por eso que Dios le daba a David, le daba sabiduría. ¿Para qué? Para que pudieran tener las estrategias y poder conquistar las otras naciones. Pero era ¿por qué? Porque David le daba el lugar correcto a Dios, lo buscaba todos los días, tenía la intimidad con él todos los días. Ahora, mientras David estaba cerca, ¿verdad?, en intimidad y santidad para con Dios, demostró valentía y demostró liderazgo en la lucha contra sus enemigos. Uno de sus enemigos más férreos, ¿verdad?, más recurrente, eran los filisteos. Siempre eran esos enemigos que querían destruir a David y querían destruir a Israel. Y ahí estaba David. Siempre Dios le estaba dando la victoria, la valentía, el liderazgo para con ellos. David en una de esas conquistas toma la ciudad de Jerusalén y la hace capital de Israel. La hace la capital de Israel y ahí él hace, ¿verdad?, su reinado. Él comienza a reinar y lo que hace es que unifica a las tribus de Israel. Recuerde que las tribus de Israel eran 12, que vienen de los hijos de Jacob, que después se le fue cambiado su nombre a Israel. Amén. Entonces él unifica a las tribus de Israel. Ahora bien, y David, a través de esta victoria, él pudo expandir su territorio, lo que le correspondía o lo que ya le pertenecía a Israel. Ahora bien, como podemos ver acá, David, mientras estaba más cerca de Dios, obtenía victorias importantes. Diga conmigo, mientras David estaba cerca de Dios, Dios le daba victoria. Entonces diga conmigo, mientras yo esté más cerca de Dios, Dios me va a dar victorias. Dios me va a ayudar a que yo pueda alcanzar cada una de mis metas. Amén. Mientras tú estés más cerca de Dios, escucha esto, vas a poder contar con el favor de Dios. La gracia de Dios va a estar sobre tu vida. Te vas a llenar de valentía, es decir, todo miedo que te quiera venir a estancar se va a ir de tu vida. Sino que te vas a llenar de valentía y vas a poder enfrentar los retos, ¿verdad?, de cada día. Usted va a decir, yo sí puedo, yo lo creo, yo tengo fe. ¿Por qué? Porque una persona de fe va a echar fuera todo temor. Porque estamos poniendo nuestra fe en aquel que para Dios nada es imposible. Y si yo creo que para Dios nada es imposible y yo sé que Dios vive en mí, si yo soy hijo de Dios, entonces para mí tampoco no va a haber nada imposible. Difícil, sí. Imposible, no. Amén. Hay cosas que son difíciles en el momento, pero no son imposibles. Amén. Ahora bien, ¿qué genera el pecado? Porque David ocurrió algo en su vida. Diga conmigo, ¿qué genera el pecado? El pecado genera algo en la vida de toda persona. Cuando se busca encubrir, manipular las acciones, eso lo que trae es consecuencias. Cuando nosotros vemos en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículos 19 y 20, dice lo siguiente: hoy pongo el cielo y a la tierra por testigos contra ti. Vea esto: que te he dado a elegir
Diga conmigo, yo soy el que elijo. Yo soy el que decido. Porque dice entonces, yo te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios. Diga conmigo, voy a amar a Dios. ¿Y qué más? Obedécelo, ¿sí? Y dice, aférrate a Él. ¿Qué es aferrarse? Agarrarse ahí, ¿verdad? ¿Algunos de los padres aquí tienen niños pequeños todavía? ¿O tuvieron niños pequeños que cuando usted salía el niño se le pegaba y le decía, ¿para tú vas? Yo quiero ir contigo. No sé qué, yo no, ya vengo, ¿sí o no? Y se pegaba, y no, yo voy contigo. Bueno, yo creo que no solamente los niños, los míos están grandes y todavía hacen lo mismo. Ellos se pegan, yo quiero, ¿para tú vas? Yo quiero ir contigo. ¿Sí? Eso es aferrarse es estar ahí sujeto, pegado. Entonces dice, ama en primer lugar, ama al Señor tu Dios. ¿Y cómo le demostramos que le amamos? Obedeciéndolo y aferrándonos a Él. Dice, porque de Él, ¿de quién? De Dios. De Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en la tierra que juró dar a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, el hombre a través del pecado lo que se hace es que se separa. Cuando la persona elige pecar, porque a nadie se le impone que peque, a nadie se le obliga a que peque. Cuando una persona peca, cuando una persona toma una decisión equivocada, contraria a la de Dios, fue por elección, fue por decisión. Nadie tiene el derecho de obligarte a que tú, a juro, tienes que hacer algo, ¿sí?, que va en contra de tu fe, de tus valores y de tus principios. Nadie, sea quien sea. Si eso va en contra de tus valores, principios y sobre todo tu fe, usted tiene el derecho de decir, no lo hago. Amén. Usted tiene ese derecho y usted tiene que respetarlo. Entonces, cuando una persona toma una decisión incorrecta, no fue porque lo obligaron, sino fue porque él decidió o ella decidió tomar esa decisión. Ahora bien, había un tiempo en segunda de Samuel, y lo vamos a leer ahorita, cuando los reyes partían a la guerra. Habían tiempos de guerra y los reyes se preparaban para ese tiempo, que eran los tiempos de la guerra. Pero David, que él acostumbraba a salir con su ejército a las batallas, él tomó una decisión. ¿Y sabe cuál fue la decisión? Dijo, cónchale, vale, lo que pasa es que justamente en el momento en que viene la guerra contra los amonitas, viene el mundial de clubes y yo me tengo que quedar viendo el mundial de clubes, ¿verdad? Lástima que este año no fue el Barcelona, porque si no queda campeón, pero bueno. Y entonces David dijo, no, yo tengo que ver los partidos de fútbol, yo no puedo ir para esta guerra. Y él decidió quedarse en su casa. Diga conmigo, una mala decisión. Pastor, o sea que quedarse en la casa es malo. No, pero para el momento que se necesitaba que David estuviera en el campo de batalla, él tomó una mala decisión. ¿Por qué? Porque David no estaba donde debía estar. David en ese momento no estaba donde debía estar. Escucha bien esto. David decidió quedarse en un lugar donde él no debía estar ahí. Él debía estar en el campo de batalla con sus amigos, con sus compañeros. Escucha, y esto va para ti. Esto puede ser, hay metas que quieres alcanzar con tu familia. Bueno, tú tienes que levantarte, tú tienes que esforzarte, tienes que trabajar con tu familia, con tus padres, con tus hermanos o con tu esposa, con tu esposo, con las personas que ustedes se han propuesto a alcanzar una meta. Si esto es en equipo, ninguno se puede quedar, ¿verdad?, en el lugar donde no debe estar. Usted tiene que estar en el lugar correcto, a la hora correcta. ¿Por qué? Porque si no, las decisiones que vas a tomar van a ser completamente incorrectas. Y eso fue lo que ocurrió con David. David decide quedarse en su casa. Y diga conmigo, error. Y vamos a saber ahorita el por qué. David no acompañó a sus hombres a luchar a la guerra asignada por Dios. Él prefirió quedarse en su casa y darle rienda suelta como caballo desbocado, como se dice, ¿verdad? Como carro que va por bajada sin freno.
a sus deseos propios que a los de Dios. Y vamos a ver el porqué. Ve lo que dice Isaías 59:2. Isaías 59:2 dice: pero la maldad de ustedes los ha separado de Dios. La maldad es rebelión, rebeldía. Vea lo que dice: la maldad de ustedes los ha separado de Dios. Sus pecados han hecho que Dios se tape los oídos y no quiera escucharlos. Wow. Es decir, Dios escucha nuestras oraciones, ¿sí o no? Sí. Pero, siempre hay un pero, ¿verdad? Pero, si hay pecado y tú estás consciente que estás haciendo cosas incorrectas, cuando tú te presentas delante de Dios sin reconocer que ha fallado, sin pedirle perdón a Dios, Dios sencillamente tapa sus oídos y tus oraciones no están siendo escuchadas. Tus súplicas no están siendo escuchadas. ¿Por qué? Porque hay algo que se interpone y se llama pecado. No pescado, pecado. Amén. Diga conmigo: el pecado me cierra los oídos de Dios, donde la fe me los mantiene abiertos. Tú eres un hombre y una mujer de fe. Cuando tú oras, puedes estar seguro que Dios escucha tu oración. Eres una persona que tú has decidido alejarte de Dios poco a poco, entonces Dios poco a poco comienza a cerrar tu oído para escuchar tu súplica. Esto es sumamente importante lo que estamos hablando en esta mañana. Ahora bien, hubo un tiempo, ustedes saben, hace poco les hablé acerca del arca, ¿verdad?, del pacto. Y el arca del pacto estaba en Israel, pero antes, ¿verdad?, había sido en una de las batallas contra los filisteos lo tomaron, se lo llevaron, y ellos pensaron y dijeron: esto es importante para Israel, el arca del pacto, nosotros nos lo vamos a traer, y así como Dios ha bendecido, su Dios ha bendecido a ese pueblo, nos va a bendecir a nosotros. Lo que no sabía era que las plagas se le fueron a los filisteos. Ellos creían que iban a ser bendecidos por llevarse el arca del pacto, y el arca del pacto lo que hizo fue que les llevó plaga, castigo. Y ellos deciden, los filisteos llegaron en un momento que dijeron: no, bicho, sácalo de aquí. Y devolvieron el arca, sacaron el arca. ¿Por qué? Porque más que bendición le estaba trayendo problemas. Y Israel recupera el arca, lo deja, ¿verdad?, en un tiempo en la casa de Abinadab. Y cuando está en casa de Abinadab, pasa 20 años en esa casa. Pero ahí la menospreciaron. David va, la recupera, la deja 3 meses donde Obed-Edom, y en 3 meses en la casa de Obed-Edom, donde estuvo el arca del pacto, el arca de la alianza, hermano, esa casa fue bendecida. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios fue valorada en la casa ¿de quién? De Obed-Edom. Por eso cuando tú salgas de este lugar, cuando llegues a tu casa, usted va a decir: bienvenido Espíritu Santo a mi casa, eres bienvenido a mi familia. Y hoy, ¿verdad?, te damos el valor que tú tienes para nosotros. Donde se le da el valor al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, ahí reposa Dios, y la bendición van a comenzar a fluir y lo vas a ver ante tus ojos. Amén. Ahora bien, ¿qué ocurrió? El arca del pacto llega a Israel, se lo lleva a David. Cuando dicen: mira, David, la casa de Obed-Edom está siendo bendecida, David dice: no, vamos a ir a buscarla. La buscan, la traen a Israel, ¿verdad? La traen a Jerusalén, pero no la meten en el tabernáculo, no la meten en el palacio. Él hace una carpa, una tienda especial para que estuviera el arca del pacto. Llegó un momento donde el ejército, cuando va a pelear, ¿verdad?, contra los amonitas, ¿verdad?, los descendientes de Amón, cuando ellos van a pelear y David decide quedarse, ¿sabe lo que hace el ejército? El ejército muchas veces se llevaba el arca del pacto a la batalla. Pero no era que el ejército se lo llevaba. Recuerde que uno de las condiciones para poder cargar el arca eran los sacerdotes los autorizados para poder cargarla. Y habían sacerdotes que eran autorizados para acompañar al ejército a las batallas. Ellos no iban con espada, ¿sí? Ellos los acompañaban, iba el ejército y iban los sacerdotes atrás con el arca del pacto, y ellos se quedaban a cierta distancia para ver la guerra. Pero mientras el ejército estaba batallando, los sacerdotes con el arca del pacto, ellos estaban orando, estaban intercediendo. ¿Para qué? Para que el favor, para que la gracia y para que la protección de Dios estuviera sobre el ejército de Israel.
¿Por qué te digo esto? Porque cuando David decide quedarse en su palacio, en su casa, el arca del pacto que representaba la presencia de Dios se había movido, se había ido a la batalla. Y David como líder, como rey, su lugar donde él tenía que estar era en el campo de batalla. Él tenía que estar allá, pero él decidió y tomó una mala decisión. Una de las cosas que nosotros vemos, ¿verdad?, es que dentro del ejército de Israel había un hombre llamado Urías. Diga conmigo, Urías. Y este Urías estaba batallando y David lo manda a llamar. Le dice, por favor, quiero que vayan a donde está la guerra y me traigan a Urías, ¿verdad? Y cuando llega Urías a donde David se le presenta y David le dice, hola Urías, ¿cómo estás? Cuéntame cómo va la batalla. Bueno, ahí vamos dándole duro, ¿verdad? Para adelante, pum, pam, para acá, no sé qué. Y él comienza a darle un resumen de cómo va. Y David en ese momento le dice, oye Urías, yo me imagino que tú estás cansado. Yo me imagino que tú anhelas un baño de agua caliente. Y me imagino que estás también extrañando ese cruzado, ese aguadito de pollo, ¿verdad? Con costillitas que hace tu esposa. ¿Por qué no vas a tu casa, te echas un baño de agua caliente, ¿verdad? Le dices a tu esposa, a Bexabé, que te prepare ese aguadito que tanto te gusta. Y bueno, y estás con ella, tienes intimidad con ella, descansas y después te vas otra vez para la guerra. Esa fue la propuesta del rey David. Pero Urías en ese momento dice, no entiendo. Yo estoy en la guerra, estoy en la batalla, ¿y por qué usted me manda a llamar a mí? A mí. Usted me manda a llamar a mí para que yo vaya a mi casa, me eche un baño, me acueste con mi esposa, coma y después me vaya a la guerra. No entiendo. ¿Por qué usted no ha hecho eso con los otros? ¿Y por qué yo? Urías no sabía lo que estaba pasando. Y David había una intención, ¿verdad? Había un propósito del por qué David lo había mandado a llamar. Pero lo que vemos y dice, pero Urías le dice a David, segunda de Samuel capítulo 11 versículo 11 le dice, y Urías le contestó, mal haría yo en ir a mi casa a comer y beber y tener relaciones íntimas sexuales con mi esposa, mientras el cofre del pacto de Dios, es decir, el arca, ¿verdad?, y todo el ejército están en el campo de batalla. Mal haría yo en dormir cómodamente en mi casa, mientras Joab, que era el general del ejército, y los soldados duermen al aire libre. Yo no puedo hacer algo así. O sea, vemos la integridad de un hombre. Un hombre que era empático con sus compañeros de batalla. Se puso en su lugar, le dijo, ¿usted sabe cuántas esposas están anhelando que sus esposos lleguen y están orando para que lleguen con vida? ¿Y por qué yo? O sea, ¿por qué yo tengo que ir a mi casa? No, si estamos en plena batalla, si estamos en plena guerra. Entonces, aquí lo que estamos viendo es el peligro. David no acompañó a la presencia de Dios cuando ésta se movió. Y porque él decidió quedarse y no acompañar a donde Dios se estaba moviendo, lo iba a pagar bastante caro. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que David, cuando se va al arca del pacto y se va al campo de batalla, ¿sabe cómo quedó David? Desamparado. La protección de Dios que había sobre David se había ido, se había movido. Y David en ese momento quedó desamparado. Y una persona desamparada queda vulnerable. Y David había quedado vulnerable. ¿Por qué? Porque ya no tenía la protección de Dios. Entonces era vulnerable ante los ataques del enemigo. Ahora bien, vea lo que dice 2 Samuel capítulo 11 versículos 2 y 3. David ya está en su casa. El arca se fue. Está en el campo de batalla. Él está desprotegido. Está vulnerable ante los ataques del enemigo. No solamente que iban a venir con flecha, con espada, sino, escucha bien esto, estaba vulnerable a los pensamientos. Estaba vulnerable a tomar malas decisiones. Y vea lo que ocurrió entonces. Una tarde, después de haber descansado un poco, después de dormido, echado su siesta, ¿verdad?, David se levantó y comenzó a pasear por la azotea de su palacio. ¿Hay algo malo hasta el momento? No, él está en su casa, ¿sí? Durmió, se levantó, comenzó a pasear, comenzó a caminar, pero aquí es donde comienza el desenlace. Y dice, de pronto, siempre hay un de repente, ¿verdad? De repente, de pronto vio. ¿Qué hizo?
Diga conmigo, vio. ¿Cuántas cosas no entran por aquí? Y dice, de pronto vio que una mujer muy hermosa se estaba bañando. ¿Y qué fue lo que ocurrió en la mente de David? ¡Uy, sí! ¿Sí o no? Y David mandó enseguida a uno de sus sirvientes a preguntar quién era ella. Y el sirviente le dio el resumen, ¿verdad? Le dio la hoja de vida de esta mujer y le dice, volvió y le dijo, se llama Betsabé, hija de Eliam, y dice, y está casada con un hitita llamado Urías. Ahora está viendo por qué David mandó a llamar a Urías. Vamos a saber el por qué. Entonces David en ese momento está caminando, pero yo le voy a decir algo, como nada viene de la noche a la mañana, y como nada es tan así de pronto y de repente y por casualidad, ¿sí? Sino que las cosas se van tornando y se le va dando forma. David estaba caminando, estaba paseando, quizá viendo, tirando la vista, ¿verdad?, por todos lados, y de repente, allá está. Y la vio que justamente era el momento del baño de Betsabé. La pregunta es lo siguiente: ¿Betsabé estaba haciendo algo malo? Betsabé estaba en su casa, se estaba bañando. Ella no estaba haciendo nada malo, pero ante los ojos de David, ya David la estaba rondando como una presa que estaba cazando, ¿verdad? Como un felino que estaba cazando a su presa. La vio, dijo, uy, allá está. La vio, y cuando él la vio, dice que en su mente, mire, la mente, nuestra mente es una máquina creativa. Usted en su mente puede crear muchas cosas. ¿Cuántos negocios tú no has hecho en tu mente? ¿Cuántas empresas usted no ha abierto, verdad, en su mente? ¿Cuántas metas usted no ha celebrado aún en su mente? Pero cuántas cosas malas también no han pasado por su mente. Porque nuestra mente es una máquina de pensar, es una máquina creativa. Creamos. Esa es nuestra mente. ¿Por qué? Porque en nuestra mente están los recuerdos. Y Dios nos ha dado esa habilidad creativa para poder ver, poder imaginar. Y David en ese momento, cuando la vio, permitió que la lujuria entrara por sus ojos, se quedó en su mente. Y él dijo, nada, esta no la salva nadie de mí. Y en ese momento manda a decir quién es, y dice, se llama Betsabé, es hija de Eliam, pero es casada. Entonces, esta respuesta tuvo que haber sido suficiente. ¿Para qué? Para poder frenar al hombre conforme al corazón de Dios. Porque eso es lo que dice la palabra. Pero David en ese momento estaba vulnerable, estaba desprotegido. David en ese momento permitió que el ocio entrara en su vida y su pensamiento comenzó, ¿verdad?, a imaginar cosas. Mire, cuando una persona comienza a imaginar algo acá que ya quiere hacerlo, hermano, no va a haber nada que lo pueda detener. Ya David se valió de su autoridad, de su posición, y se valió también de que él en ese momento podía mandar a llamar cualquiera y iba a estar, pero le dijeron, es casada. Pero como ya él estaba ciego, él estaba sordo para escuchar lo que necesitaba escuchar, él dijo, no me importa, yo quiero satisfacer un deseo que tengo. Y ya David en su mente, ya él había pecado. Él dijo, yo lo voy a hacer, no me importa, lo voy a hacer. Y por eso fue que nadie lo pudo detener. Amén. Recordemos que en ese momento David se estaba distanciando de Dios. Se había quedado, no estaba en el lugar correcto. Vea lo que dice el versículo 4. Versículo 4. Cuando le dan este informe en el versículo 3, ¿verdad? Que le dicen, no, mira, ella es casada y todo lo demás. Vea lo que dice. Entonces David mandó a traerla, y cuando se la llevaron al palacio, al cuarto, tuvo relaciones sexuales con ella. Luego ella regresó a su casa, pues apenas había tenido su periodo de menstruación y estaba cumpliendo con los ritos de purificación. Es decir, ella estaba en el momento más fértil. Ella estaba en el momento donde ya su cuerpo se había limpiado, ¿verdad?, de esa visitante de las mujeres mensuales, y ella estaba lista para poder quedar embarazada. O sea, vea esto, una decisión
de no ir al lugar correcto en el momento correcto, vio lo que no tenía que ver, su mente se llenó de lujuria, la manda a llamar y todo ese acto, toda esa decisión desencadenó que esta mujer quedara embarazada. Ay, pastor, pero es que fue una sola vez. Es más que suficiente. David tenía algo, es que le tenía miedo a David. Donde David ponía el ojo, ponía la piedra y ponía el muchacho también. Vio a Goliat, le puso la piedra aquí. Vio a Betsabé, le puso un muchacho. ¿Sí? Entonces lo que vemos es que esta mujer estaba en el momento más fértil. Y David, ven, que todo ¿verdad? Se engranó para que pudiera resultar en unas consecuencias. Ahora lo que vemos acá es que necesitamos entender esto, amada iglesia. Cuando tú te alejas de la presencia de Dios, tú adoptas la naturaleza del enemigo. ¿Y cuál es la naturaleza del enemigo? Dice Juan 10:10, dice lo siguiente. Juan 10:10 dice: cuando el ladrón llega, se dedica ¿a qué? Diga conmigo, a robar, a matar y a destruir. ¿A qué viene un ladrón? A robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Ahora bien, David no solo robó lo que no le pertenecía, sino que cuando descubrió que Betsabé estaba embarazada, tomó una de las peores decisiones. Cuando un ladrón viene a robar algo que es valioso, ¿sí? Que tiene valor. ¿Por qué? Porque un ladrón siempre va a buscar el momento, ¿verdad?, donde él sabe que puede llegar y puede tomar lo que no le corresponde. Ese es el trabajo del ladrón: el robar, matar y destruir. Ahora, él va a robar y él va a hacer un esfuerzo para quedarse con algo valioso. Él no va a ir por nada. Él no va a arriesgar su vida por nada. Él va a ir por algo que es valioso. Cuando nosotros vemos, ay, se metieron en la casa de yo no sé quién, lo que vemos es que ese ladrón no fue que pasó por ahí, ay, yo me voy a meter a ver. No. ¿Cuántas veces no pasó? ¿Cuántas veces no vio los puntos débiles? Dijo, por allá puedo entrar. Ver las ventanas. Las ventanas tienen seguro, no tienen seguro, tienen protección, no tienen protección. Aquí viven tantas personas, salen a tal hora, llegan a tal hora, la casa queda. O sea, es hacer una investigación. Y eso es lo que hace el enemigo. Él comienza a ver y dice, mira, está yendo a la iglesia, está recibiendo palabra, está orando, está leyendo, está esto. Pero este día veo que los días tal, él no hace nada. Es uno de esos días donde quedas vulnerable. ¿Sí? Entonces, el enemigo siempre viene para robar lo valioso. Quiere decir, y te hago una pregunta, hoy, a esta hora, ¿qué es para ti lo más valioso? Responde usted. ¿Qué es para ti? ¿Qué representa para ti lo más valioso? Usted puede decir, pastor, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, ¿sí?, mis nietos, para los que tienen nietos, mi casa, mi trabajo, mis finanzas, mi salud. Lo que para ti es valioso, déjame decirte algo, el enemigo está rondando porque él quiere venir a... Si para ti tu matrimonio es valioso, pila, tienes que estar pila. No des entrada que el enemigo en cualquier momento pueda meterse. Si para ti tus hijos son valiosos, pasa tiempo de calidad con ellos. Habla con ellos. ¿Qué están escuchando en tu casa? ¿Qué están haciendo en tu casa? Pendiente. Lo valioso se cuida. Lo valioso se protege. Lo valioso se resguarda. ¿Por qué? Porque entendamos algo: el enemigo anda como león rugiente buscando qué devorar, qué robar, ¿verdad?, qué destruir. Ese es el ladrón. Y el enemigo anda buscando ver qué te roba. Pastor, en mi casa se respira una paz. Hay poder del acuerdo, estamos felices. Ok, el enemigo va a ir por eso. No le des entrada. Sigue orando. Sigue hablando con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pon alabanza, pon adoración en tu casa. Inunda tu casa de adoración. Es decir, no permitas
no le dejes la puerta medio abierta al enemigo. No, porque el ladrón se va a meter. Y cuando se meta, va a destrozar. Se va a llevar lo que para ti es valioso. Y algo que es valioso para nosotros, porque es algo que nos costó un esfuerzo. Y el enemigo sabe muy bien lo que a ti te ha costado mantener hoy en día a tu familia, mantenerlos unidos. ¿Sí? Si hay paz, ¿qué es lo que quiere él? Que haya pelea, pleito, contienda, grito, desorden en tu casa, porque donde hay desorden todo se pierde. Donde hay orden, ¿verdad? Hay ganancia. Entonces diga conmigo, mi familia es para mí lo más valioso. Lo voy a cuidar. Amén, lo voy a cuidar. Ahora bien, aquí vemos lo delicado que es estar ciego por causa del pecado. David estaba ciego. Él no estaba pensando bien, él estaba viendo, ¿verdad? ¿Qué hago? Yo quiero estar con ella, y estuvo con ella. Como él estuvo ciego por el pecado, él no midió las consecuencias que eso iba a traer. Esa decisión que David tomó, él no midió la consecuencia que iba a traer a su vida, que generó en la vida de otra persona, pero que ahora estaba involucrando a todas las personas que estaban a su alrededor y alrededor de ella también. Es por eso que tú necesitas entender esto. Tus decisiones no solamente te van a afectar a ti, van a afectar a tu familia, va a afectar tu matrimonio, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tus padres en el caso de los hijos, ¿sí? Va a afectar a tus amigos, va a afectar en tu trabajo, si es una decisión laboral, una mala decisión que tomaste, va a afectar a las personas que están ahí. Tus decisiones van a afectar a las personas que te rodean. ¿Y sabe algo triste? Que personas que te rodean, que te aman, se vean afectados por un error, por una mala decisión. Pastor, es que fue una sola vez, yo no sé qué me pasó. Sí, yo sé qué te pasó. Comenzaste a escuchar conversaciones que no debía, comenzaste a andar con personas que no tenías que estar, ¿verdad? Y comenzaste a frecuentar lugares donde tú no tenías que estar ahí. Y eso te llevó, eso es una secuencia, y te llevó a que pudieras tomar una mala decisión. Y hoy en día hay personas que han destruido su matrimonio, han destruido su familia, han destruido su vida, han destruido la vida de sus hijos, han destruido aquello que amaban y valoraban simplemente por una mala decisión. Es que el enemigo no necesita 10 oportunidades, él necesita una. El ladrón no necesita que tú le des 10 oportunidades, él necesita una para causar daño. Amada iglesia, ¿qué quiero decirte con esto? Tú tienes que estar atento. Tú tienes que estar atento. Tú tienes que estar en el lugar correcto. Tienes que estar, ¿verdad?, orando todos los días. Ora por tu familia, ora por tu matrimonio, ora por tus hijos, ora por tus finanzas, por tus padres, por tus hermanos, por tu trabajo, por tus estudios, por lo que Dios ha puesto en tus manos. Amén. Ora por esta casa también, por esta iglesia. ¿Usted cree que esta iglesia, verdad, no recibe ataques de todos lados? Claro que sí. Pero tenemos que orar, tenemos que levantarnos. Amén. Y estoy seguro que estás en un lugar escuchando no lo que tú querías escuchar, es lo que Dios quería que tú necesitabas escuchar en esta mañana. Amén. Ahora bien, vea lo que dice el versículo 14 y 15. Y Urías se quedó a la afuera del palacio. Cuando David, él pensó y dijo, nada, Urías se fue a la casa, estuvo con su esposa. ¿Por qué? Quiero que sepas esto. ¿Por qué David mandó a llamar a Urías para que estuviera con Betsabé? Porque él necesitaba que Urías se acostara con su esposa para que cuando Urías regresara a la batalla, entonces todo el mundo dijera, el hijo de Betsabé es de Urías y no de David. Porque muchos sabían que David había mandado a llamar a Betsabé. ¿Quiénes? Los sirvientes de David, que David le dijo, mándamela, búscala y tráela. Ellos sabían, ¿sí? Los del palacio, los que trabajaban en el palacio, sabían que Betsabé había estado con David, ¿sí? Las vecinas de Betsabé, esas vecinas, tú sabes, esas vecinas que siempre están ahí en la ventanita. ¡Oh! Mira, ¿para dónde va la condenada? ¿Sí o no? Mira la hora, vamos a ver a qué hora va a regresar. ¿Sí o no? Son sus vecinos, no es usted, sus vecinos. Y ahí estaban las vecinas y de repente pasaron las horas, llegó al otro día. ¡Oh! Llegó al otro día. ¡Ay, papá! ¿Sí o no? Entonces había gente que lo habían visto. ¿Qué pasaba? Si Betsabé era descubierta,
de que ella había quedado embarazada y su esposo había estado en la guerra y no había estado con ella. Ella era una mujer adúltera, ¿sí o no? Y las mujeres adúlteras en aquel tiempo tenían que morir apedreadas. Entonces, como David no quería que ella muriera, dijo, no, yo tengo que tapar este error. El problema de muchas veces cuando están ciegos por el pecado es que creen que van a tapar el pecado, el error, con otro error. No. Tiene que haber un reconocimiento de que yo fallé, me arrepiento sinceramente, le pido perdón a Dios y Dios perdona. Pero hay gente que cuando se ve descubierto un pecado dice, ¿qué hago? No, es que no me pueden descubrir. Y entonces lo que hacen es tomar malas decisiones tras otra mala decisión. Y cuando se dan cuenta están metidos en semerendo rollo que no saben qué hacer. Pero esos fueron para las personas que vinieron al primer servicio. Ustedes no, ustedes son personas súper santas, ¿verdad? Y David estaba en ese momento, Dios mío, ¿qué hago? Como vio que Urías no llegó a su casa, ni una, ni la segunda vez, entonces David tomó una decisión. Recuerde esto, había hecho que una mujer casada se acostara con él, quedó embarazada. Ahora vemos lo que dice el versículo 14 y 15, vea esto. Por la mañana David escribió una carta y se la dio a Urías para que se la entregara a Joab, el general, el jefe de Urías. Vea esto. La carta decía lo siguiente. Vean esta carta de amor que mandó David. Wow. Pon a Urías en el frente, es decir, colócalo en el frente del ejército, que sea uno de los primeros soldados, guerreros. Pon a Urías en el frente, donde la batalla sea más dura y peligrosa. Y dice, luego déjalo solo para que lo maten. ¿Cuál fue la decisión de David? Mandó a matar a Urías. Ya que Urías no accedió, ¿verdad? Porque era un hombre íntegro, era un hombre empático, se puso en el lugar de sus compañeros y no fue a estar con su esposa. Entonces David dijo, lo siento por ti, I'm sorry for you. Hasta aquí llegaste, papá. Lo mandó a matar. No solamente eso. Mire, hay personas hoy en día que sin darse cuenta se están alejando de Dios paso a paso, poco a poco. ¿Y por qué se están alejando? A causa del pecado, donde no ha habido hasta el momento arrepentimiento. Y hoy hay personas que están mandando a su familia. Hay hombres que cuando es el momento de venir a la iglesia un domingo en la mañana, ¿qué es lo que dicen? Anda tú. Mandan a la esposa, mandan a los hijos y dice, anda tú, después yo voy. No, anda tú, voy a hacer cualquier cosa aquí en la casa o algo. Anda tú, mandan a otro, ¿verdad? ¿Mandan a qué? Entonces después le dice, ora tú, lee tú, congrégate tú, y sin darse cuenta la persona, anda tú, pero mientras tú más te acercas, yo más me alejo. Esto tiene que ser una banderita roja, un Mientras yo más me alejo de Dios, más me acerco y estoy propenso, estoy vulnerable a caer más rápido. Y hay hombres hoy en día que están delegando y están cediendo su autoridad y su responsabilidad a su familia, a sus esposas, a sus hijos. Usted sabe por qué hoy en día, y los hombres, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos las actividades de warrior, de hombre, yo les hablo fuerte a los hombres. Y les digo lo siguiente, hoy en día, ¿sabe por qué el liderazgo de la mujer se ha levantado más fuerte en estos últimos años? No es porque nosotras somos mujeres y somos empoderadas. ¿Sabe por qué? Porque el hombre ha cedido su responsabilidad y su autoridad se lo ha delegado a las mujeres. Anda tú, hazlo tú, cómpralo tú, decide tú. Hombre, necesitamos levantarnos y tomar la responsabilidad que tenemos. Y si después de darse cuenta, después se lo delegan a los hijos. No, anda tú, decide tú, cómpralo tú. Y el hombre está cediendo autoridad, cediendo lugar, cediendo responsabilidades y él se está quedando atrás. Y entonces después vemos mujeres y dicen, ay, ahora no me respetan en esta casa. No te respetan, ¿por qué? Porque tú has cedido
esas responsabilidades. Tú has cedido esa autoridad que tú tenías. Esto no estamos hablando de machismo acá, no. De tomar las responsabilidades de cada uno. Entonces va la familia a la iglesia, anda la mamá con los hijos y el esposo, no, yo me quedo. No, usted es el primero que se tiene que levantar. No, mire, está bien que usted sea proveedor, sí, pero ¿proveedor de qué? No solamente proveedor económico. Está bien que usted sea un proveedor económico, que no falte la comida en tu casa, pero usted tiene que ser proveedor ¿de qué? De valores, de principios, de fe, también de tiempo de calidad. Pasa tiempo con tu esposa, pasa tiempo con tus hijos, acompáñalo, anda a los estudios, anda al deporte, anda a la presentación de música, a la presentación de arte, del baile, de la danza, de lo que sea. Pasa tiempo con tu familia. No, anda tú, yo estoy cansado, anda tú. Ay, es lo mismo, contale, es chiquita, es chiquito, ay, otro más, no, vaya. Es tu responsabilidad. Amén. Hoy no hay muchos amén, pero yo sé que Dios está hablando en este lugar. Diga conmigo, pica, ¿verdad? Duele, pero sana. Cuando uno se hace una herida y te le echan alcohol, ¿verdad? ¿Y eso qué hace? ¡Uy! ¿Sí o no? Pica en el momento, ¡ay, duele! Pero uno sabe que es necesario para limpiar y para que sane, para que no se infecte, ¿verdad que sí? Bueno, usted el día de hoy, Dios está derramando un poquito de alcohol nada más. Y usted hace, ¡ay! Pero es necesario. Amén, es necesario. Ok, ¿qué quiero decirte con esto? Y si los músicos me pueden acompañar, por favor. Vea esto. Cuando David estaba ahí, muere Urías. Entonces David ve que Betsabé queda sola. Queda ahora, ya no es adulta, ahora es una mujer viuda. Entonces David dice, bueno, véngase para acá, mamachita, que yo la voy a consolar, ¿verdad? Y David la toma como esposa. David la toma como una de sus esposas, ¿sí? Porque no era que no tenía. En ese momento David no se había arrepentido. Y quiero finalizar con esto. Presta mucha atención. En el capítulo 12, tarea para la casa, lee el capítulo 11 y 12 completo, ¿verdad? Pero en el capítulo 12 llega un amigo de David. Escucha esto. Llega un amigo de David. Diga conmigo, un amigo de David. El profeta Natán. Y el profeta Natán llega al palacio a reunirse con David. Y le dice, David, vengo a hablar contigo. Cuéntame, claro que sí, pasa adelante. Y sabe, cuando están ahí, el profeta Natán le dice, mira, habían dos hombres ricos. Vean lo que dice, ¿verdad? Segunda de Samuel capítulo 12, versículo 1, porque dice, entonces Dios envió al profeta Natán para que le diera a David este mensaje. Y le dice, en una ciudad habían dos hombres, uno rico y uno pobre. Y David, el rico tenía muchos animales, tenía trabajadores, tenía todo. Y el hombre pobre solamente tenía un animalito, ¿verdad? Tenía una cabrita ahí normal, un corderito, uno solo. Pero el hombre rico tenía muchos. Y de repente llegaron una visita al hombre rico. Y el hombre rico, para agasajar, para darle de comer, no quiso matar ninguno de sus animales, sino que fue a donde estaba el hombre pobre y agarró su único corderito que tenía, que este hombre amaba, que la había cuidado, que le había, ¿verdad?, dado su protección, la había alimentado. Y vino el hombre rico y agarró su corderito y lo mató y le dio de comer a sus invitados. ¿Qué te parece? Y David en ese momento dijo, ¿cómo es posible? No, ese hombre ha hecho mal. Ese hombre tiene que morir. ¿Cómo es posible? Tiene que pagar lo que ha hecho y tiene que pagar 4 veces más. ¿Cómo es posible que le va a quitar lo único que tenía ese hombre cuando este hombre tenía de todo? No, se pasó. Diríamos nosotros, se pasó. Y vino el profeta Natán y le dijo, David, bájale, porque ese hombre eres tú. Y David, ¿soy yo? Sí. Tú tenías varias mujeres, tenías para escoger y te fuiste a meter con una mujer casada, con una mujer que amaba a su esposo y que su esposo la amaba a ella. Y David en ese momento dijo, wow, y él fue confrontado por el profeta Natán. Y en ese momento el profeta Natán le dijo, por cuanto mal hiciste y Betsabé quedó embarazada, ese hijo de ustedes va a morir.
Y David en ese momento se arrepintió y dijo: no, si es verdad, yo lo reconozco. Yo he pecado, le pido perdón a Dios, he pecado contra Dios, que Dios me perdone. Y en ese momento el profeta Natán le dice: Dios te manda a decir, David, que Dios te perdona. Dios perdona tu pecado, pero va a haber consecuencias. El niño va a morir y la espada, es decir, la guerra entre tus hijos no va a ceder, va a estar perenne en esta casa. Dios te perdona a ti, pero las consecuencias, las marcas van a quedar. Y el profeta Natán se fue. ¿Qué ocurrió? Que pasó el tiempo y el hijo de David con Betsabé da a luz, y cuando ella da a luz, el niño enferma gravemente. Se enfermó gravemente. David recuerda las palabras y dice: wow, David hace ayuno, hace de todo, pero ya el decreto de Dios había estado sobre ellos. ¿Y qué ocurrió? Que a los 7 días, vea esto, solamente duró ese hijo, resultado de un adulterio, de una mala decisión, solamente duró 7 días, porque murió. Lo que quiere decir es que muchas veces aquello que se ha alcanzado, logrado por causa de una mala decisión, va a tener un corto plazo. 7 días, muere el niño. Y cuando muere el niño, en ese momento entonces David dice: wow, yo le pido perdón a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vea esto. Dios perdona nuestros pecados. Diga conmigo: Dios perdona nuestros pecados, pero siempre se experimentará las duras consecuencias. Dios perdona, sí, Dios perdona, pero muchas veces esas malas decisiones que tú has tomado van a dejar una marca, van a dejar una huella, van a sufrir consecuencias. Hay personas que se han equivocado, que han tomado malas decisiones, le piden perdón a Dios, sí, Dios te perdona, pero quizás esa decisión que tú tomaste va a dejar una marca. Esa decisión va a dejar una consecuencia. Y eso fue lo que ocurrió con David en ese momento. ¿Sabes qué fue lo que ocurrió? Recuerda esto. Ponte sobre tus pies, por favor. Muere el hijo de David y Betsabé. Pero más adelante vemos que ellos tuvieron un hijo. Y ese hijo fue el sucesor del trono de David, llamado Salomón. Ya había una restauración. Ya Dios lo había perdonado. Pero la marca quedó. ¿Sabes cuál fue la marca? Que después Salomón, cuando asume el reinado por parte de su papá, David había tenido un adulterio, ¿se acuerdan? Cuando Salomón asume el reinado, Salomón entonces comenzó a vivir bajo la lujuria. Y sabe, se dice que Salomón tuvo 1000 mujeres. Estaba loco el hombre. 1000 mujeres. Pero ¿sabe por qué estaba más loco? Porque tenía 1000 suegras. Peor aún. ¿Sí o no? No era tanto las 1000 mujeres, las 1000 suegras. Ese hombre estaba loco. ¿Sí o no? Pobrecito Salomón. No sabía que se estaba metiendo. Pero lo que vemos acá es que mientras el arca del pacto estuvo en Jerusalén, David veía la mano de Dios obrando a su favor. Dios le daba sabiduría, Dios le daba victoria sobre sus enemigos. Mientras tú más te acercas a Dios, mientras tú vienes a la casa, mientras tú le buscas, ¿sabes algo? Vas a ver cómo Dios comienza a obrar a tu favor. Te da fuerza, te da valentía, te da sabiduría, te da paciencia. No te alejes de Él. No comiences a menospreciar el voy a la iglesia o no voy a la iglesia. Ay, no, haz una milla extra. Ven, porque Dios tiene una palabra para ti. Dios quiere hacer algo grande contigo. Amén. Pero tan pronto David decidió no ir tras la presencia de Dios, fue el momento perfecto para que el enemigo se levantara y lo hiciera caer. Tú tienes que decidir hoy: o me mantengo cerca de la presencia de Dios, o me voy alejando poco a poco de la presencia de Dios. Ambos van a dar frutos, uno para bien, otro para mal. Pero algo sí te digo, amada iglesia: hoy tú tienes la gran oportunidad
de reconocer en primer lugar, si tú has fallado, si tú has pecado en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses o hasta en los últimos años, si tú reconoces que has hecho algo que no le agrada a Dios, que ha traído más que bendición, estancamiento, atraso a tu vida, ha traído problemas en tu familia, en tu vida personal, en tu relación, hoy es el momento perfecto para que tú le digas: Señor, yo lo reconozco y te pido perdón. Yo me arrepiento de todas aquellas malas decisiones que he tomado, porque hoy yo reconozco que más que acercarme a ti, me he estado alejando sin darme cuenta, por el trabajo, por el afán, sin darme cuenta. Más que buscarte, ahora estoy permitiendo que mi mente se llene. ¿Sabes algo? La mente siempre se va a llenar de algo. O la llenas de la palabra de Dios, o lo vas a llenar de todo aquello que te aleja de Dios y que te impulsa a hacer aquello que no le agrada a Dios. Es tu oportunidad. Estás en el lugar correcto, estás en la hora correcta para pedirle perdón a Dios. Dios te ama a tal punto que Él te perdona cuando Él ve un arrepentimiento genuino, sincero. Si tú estás aquí el día de hoy, que tú puedas decirle a Él: Señor, yo te pido perdón si malas palabras han salido de mi boca, palabras que han causado herida, que han faltado el respeto a la gente que yo amo, a la gente que yo quiero. Señor, perdóname si yo he hecho cosas, mis acciones han demostrado a otras personas que las menosprecio, que no las valoro. Perdóname si mis acciones han causado herida o enojo en la vida de otras personas. Te pido perdón. Yo quiero ser lleno de ti, yo quiero estar cerca de ti. En el nombre de Jesús.